Buenas, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video en el canal. En esta ocasión voy a hablar sobre los campeonatos en la lucha libre. ¿Para qué existen? ¿Para qué están? Esto a raíz del reciente cambio titular, el último Dynamite, cuando Kyle Fletcher derrotó a Tommaso Ciampa por el campeonato TNT y se transformó en objeto de debate porque Ciampa debutó en AEW ganándole el campeonato a Mark Briscoe y tuvo un reinado de 10 días. La gente empezó a tratar el tema como si esto fuera un pasamanos. Vamos a hablar respecto a eso y hablar en función a ¿cuál es la utilidad de los campeonatos en la lucha libre? ¿Sí? Sobre el prestigio, sobre el rol que ocupan en las carteleras. Pero antes de comenzar con el video, les recuerdo que se suscriban al canal, que le den me gusta, que comenten qué les parece a ustedes los campeonatos, cuál es su campeonato favorito. Bueno, muy bien, vamos a comenzar hablando ¿para qué sirven los campeonatos, no? Hoy en día los campeonatos en la lucha libre funcionan como la base para armar todas las carteleras, por lo menos en la industria mainstream, ¿no? Vemos que AEW, los pay-per-views, la mayoría de luchas son por campeonatos, ¿sí? Y eso que a veces dejan campeonatos afuera de las carteleras principales. Lo mismo pasa con WWE, que si bien tienen encuentros individuales y tienen rivalidades que no son por campeonatos, también estructuran sus shows y sus rivalidades principales en base a títulos. Y son promociones que cada vez agregan más títulos porque tienen un roster mucho más amplio. Similar New Japan, que por ejemplo en Wrestle Kingdom, creo que había sido el 19, la mayoría de las luchas eran por algún campeonato, ¿no? Hace poco crearon un campeonato que tiene un concepto que es el New Japan World TV, que son 15 minutos de lucha y es un campeonato pensado para que las luchas se transmitan por las redes sociales, ¿sí? TNA también había hecho algo parecido con el TNA Digital Championship, que bueno, no son títulos muy laureados, sino que son para potenciar luchadores del midcard o incluso lowcard, no son campeonatos muy relevantes. Los campeonatos sirven para armar las carteleras y crear rivalidades en torno a eso y darle una motivación a los luchadores para que se enfrenten, ¿sí? ¿Por qué se enfrentan Andrade y Kate Kidd en un show de New Japan para determinar un contrincante número 1? Y porque ambos buscan la gloria, buscan el oro, ¿sí? El oro, además de la gloria, en la lucha libre representa símbolo de poder, de dominancia, ¿no? Las fotos más populares de los luchadores son con títulos en mano, ¿no? Ahora se me ocurre la foto de Último Dragón con la J-Crown, ¿no? Que son como 7 campeonatos al mismo tiempo. Foto que utilizó Mercedes Moné para inspirarse para su nuevo personaje de Bell Collector, ¿sí? Algo también parecido hizo Austin Aries en su momento. Mercedes, bueno, de hecho trabaja todo un arco de personaje con que gana títulos de menor envergadura en promociones que son más pequeñas, recorriendo el mundo, pero no puede ganar el título máximo de AEW, ¿sí? Y eso a su vez le juega en contra, porque a medida que va perdiendo los campeonatos, su personaje va cayendo en un pozo profundo de depresión. Entonces, ¿para qué sirven los campeonatos? Sirven para desarrollar storylines, sirven para crear nuevas rivalidades, sirven para potenciar luchadores, sirven para desarrollar personajes. Y eso nos lleva a el rol que ocupa en cada parte de la cartelera, ¿sí? Bueno, muy bien, ya que hablamos de para qué sirven los campeonatos, tenemos que preguntarnos, ¿todos los campeonatos valen lo mismo? Y no, obviamente no. Tenemos diferentes jerarquías de campeones, ¿no? No es lo mismo un campeón de la escena main event, que es el campeón mundial, que el campeón, por ejemplo, nacional de AEW, que es Ricochet. Es un título que recientemente se creó y que ocupa una posición casi de baja cartelera, ¿sí? Cada título tiene una jerarquía, tanto en singles como en tríos, como en duplas, o incluso DDT, que en una época tenía un título de 5 luchadores por equipo. Es decir, cada campeonato tiene un valor simbólico dependiendo de la posición de la cartelera en la que esté, y no todos los campeonatos valen lo mismo. Creo que es algo obvio, ¿sí? Por ejemplo, en el boxeo, las categorizaciones son por si es un campeonato mundial, por si es un campeonato nacional, y están divididos por peso, ¿sí? Bueno, en la lucha libre ha existido y todavía existe división por peso, ¿no? Por ejemplo, en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y a su vez, además de existir categorías por peso en el Consejo, existen los campeonatos mundiales del Consejo Mundial o están los títulos nacionales, como por ejemplo el título nacional mexicano de peso ligero. Bueno, entonces los campeonatos están divididos por categorías, por posición de las carteleras, ¿no? Por si es un campeonato mundial, si es un campeonato nacional, por distinción de peso, por distinción de división, ¿no? Hemos visto que New Japan, o bueno, la mayoría de promociones japonesas tiene una división llamada Juniors, que está relacionado por la altura o el peso, aunque la categorización es muy arbitraria, porque por ejemplo un luchador como Shingo Takagi siempre fue un Junior Heavyweight por sus
sobre todo en Dragon Gate por su estilo. En New Japan empezó como Junior Heavyweight, pero no es que tuvo un cambio físico notable como para ascender a Heavyweight, sino que pasa también por la maduración o por las intenciones que tenga cada luchador de crecer dentro de la empresa. Esto nos habilita para hablar sobre conceptos que se crean alrededor de los títulos, ¿sí? En base a divisiones, en base a formas de tratar la lucha libre, ¿no? Por ejemplo, mencionamos el caso del DDT Iron Man Heavy Metalweight Championship, que es un campeonato exclusivo para la comedia, ¿sí? Es un título 24/7 que lo puede ganar absolutamente cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa me refiero a seres humanos, animales, objetos como una escalera. Incluso lo ganó un hombre invisible, ¿sí? Lo han ganado leyendas de la lucha libre, lo han ganado celebridades, lo ha ganado incluso una transmisión en vivo. Es decir, también existen los títulos cómicos, como en su momento WWE quiso hacer con el Hardcore, que de ahí DDT toma la idea de hecho, o como hace poco quisieron hacer con el título 24/7. Bien, ahora que hablamos para qué sirven los títulos y su categorización, e incluso para desarrollar conceptos, ¿cuánto deben durar los reinados? Los reinados en la lucha libre buscan cierta legitimidad, ¿no? Buscan impulsar luchadores, dándole oro, dándole victorias importantes, dándoles coronaciones, usándolo como motivaciones para que los luchadores encuentren en este campeonato la gloria que los impulsa a convertirse en grandes estrellas. Entonces, podemos ver reinados largos, reinados que sirven para establecer figuras, como el caso de MJF, que tuvo un reinado de más de un año y se estableció con menos de 30 como una de las figuras más relevantes en la historia de AEW y que busca representar a la empresa fuera del círculo de la lucha libre, ¿no? En un ámbito más mainstream como la industria del cine, por ejemplo. O me pongo a pensar en el caso del reinado de Cody Rhodes en WWE, que fue campeón como por un año y ayudó a cimentarlo como una de las estrellas principales, ¿no? De hecho, su principal búsqueda era ganar el campeonato mundial en el main event de WrestleMania. Es decir, el campeonato en la lucha libre cumple una función vital, sobre todo los campeonatos mundiales, que es lograr alcanzar la cima de la industria. Y las ambiciones de los luchadores generalmente se centran alrededor de estos títulos, sobre todo en la modernidad, sobre todo en la era contemporánea que estamos viviendo de la lucha libre, en la que las promociones basan sus carteleras y basan sus principales rivalidades en torno a la presea que buscan vestir alrededor de sus cinturas. Pero la duración de los campeonatos creo que varía mucho y depende mucho de las rivalidades, de lo que se esté construyendo en cada promoción e incluso del concepto del título, ¿no? Porque el motivo de este video surgió a partir de el debate que empezó a circular en redes sociales entre los constantes cambios del TNT Championship, ¿no? Pero analizando un poco la historia del campeonato, el título no tuvo un reinado de más de 200 días. Entonces, tiene esta versatilidad en los cambios, ¿no? Que hace que el título, siendo algo televisivo, ¿no? Con su concepto de ser un título mayormente defendido en televisión, hace que constantemente se renueve el panorama, que varios luchadores que por ahí no tienen tanto protagonismo en la escena main event o están estancados en el midcard, peguen un salto de calidad con un título que tiene cierto prestigio, ¿no? Porque lo han vestido luchadores como Samoa Joe, como Christian Cage, como Adam Copeland. El prestigio del título lo hacen los luchadores, lo hacen las estrellas, lo hacen las rivalidades, lo hace la calidad y el nivel de las luchas, pero sobre todo también lo hace la posición en la cartelera que ocupe. Si un campeonato como el AEW National Championship, que tiene Ricochet, que es un título nuevo y no tiene tanto protagonismo, tiene un prestigio bajo, ¿pero por qué? Porque no es la intención por el momento de darle mucho protagonismo. Sin embargo, un campeonato como el Internacional, que en principio parecía que iba a tener un estatus de título midcard, con el reinado de Orange Cassidy, con el largo reinado de Orange Cassidy, tuvo un incremento de prestigio que lo convirtió en uno de los títulos más importantes de AEW, a tal punto que sirvió como una excusa para unificarlos con el campeonato continental en una de las luchas más grandes que tuvo AEW el año pasado, que fue la revancha entre Kenny Omega y Kazuchika Okada en All In, o un campeonato del midcard que ha funcionado como un título secundario y el pase a ser campeón mundial es el título intercontinental de WWF en los años 90, título que han ostentado luchadores como Razor Ramón, como Shawn Michaels, que bueno, es muy conocida la rivalidad que tienen los dos. ¿Cómo se crea el prestigio con los títulos? Se crea con los luchadores, con las storylines, con la posición en la cartelera, y no depende de los constantes cambios de campeones.
Eso puede llegar a crear competitividad alrededor del título. Eso puede hacer que se desarrollen triples amenazas o luchas fatales a 4 esquinas, pero no creo que sea un indicio para demostrar que los campeonatos están siendo devaluados. Los campeonatos son devaluados cuando comienzan a perder terreno en las carteleras principales, cuando comienzan a tener storylines que no interesan a la gente, o cuando los campeones comienzan a perder momentum, como el caso de Daniel García con el campeonato TNT. En contraposición, vemos que cuando Kyle Fletcher ganó el campeonato TNT, aumentó mucho más su momentum e hizo mucho más interesante el título, lo cual también luego potenció la coronación de Mark Briscoe y el campeonato TNT volvió a ganar relevancia. Y un campeonato como el internacional en la cintura de Kazuchika Okada, que es un tipo que tiene muchísimo prestigio como luchador, comenzó a perder protagonismo y por ende comenzó a flaquear el campeonato internacional. Depende mucho del buqueo y no todos los campeonatos pueden tener la misma relevancia y la misma importancia, sino que va siendo por una cuestión de épocas y de acuerdo a las rivalidades y luchadores que quieren potenciar. También tenemos el caso de una Jay Cargill cuando fue campeona TBS, que siendo invicta y con un estatus bastante grandioso para un campeonato que es de nivel secundario, tuvo un reinado como de casi un año y medio en la que nadie la podía vencer y se puede llegar a pensar, bueno, el campeonato tiene prestigio porque nadie la puede derrotar, porque es una campeona que tiene mucha presencia, pero no sería el caso porque no tuvo rivalidades memorables. Empezó a perder cada vez más protagonismo en la cartelera. Las luchas eran de una calidad pésima, por no decir horribles. Y el título apenas era defendido en pay-per-views, con suerte en Dynamite o en Rampage, en el peor de los casos. A la conclusión que quiero llegar es que el prestigio de un campeonato no depende de la cantidad de tiempo que esté en la cintura de un luchador, sino en la consistencia del buqueo sobre dicho campeonato, sobre su posición en la cartelera, sobre el protagonismo y el tiempo al que se le dedica a dicho título, sobre los luchadores que ostentan dicho título, si tienen la influencia y el porte necesario para elevarlo. Lo mismo se puede pasar a los campeonatos de trío, a los campeonatos en pareja, a los campeonatos cómicos. Tampoco quiero olvidar el caso de un campeonato como el Universal de DDT, que es un título que ha sido creado por la promoción para ser defendido mayormente en tierras extranjeras y potenciar la marca de DDT fuera de las fronteras de Japón. Dicho campeonato lo ha ostentado Harashima, por ejemplo, lo ha ostentado Mao en varias ocasiones, Tetsuya Endo, incluso Matt Cardona. Y recientemente Minoru Suzuki, pero es un campeonato que su función no termina de ser explotada. Siempre fue un campeonato que estuvo maldito porque aparentaba tener un prestigio de campeonato mundial secundario, pero nunca a DDT le dio la importancia que ameritaba. Incluso un campeonato como el Hardcore tuvo rivalidades más importantes y ofrecía algo más concreto, ¿no? Como porque el campeonato Hardcore siempre tiene que ser defendido en estipulaciones. Bueno, el DDT Universal nunca terminó de cuajar porque el concepto nunca fue terminado de explotar y como campeonato secundario de Midcard nunca tuvo mucho peso y servía para mantener entretenido a luchadores que no les daba para llegar a ser campeones mundiales. Pero bueno, el debate de los campeonatos puede dar para mucho más porque podemos analizar casos en específico, ¿no? Como tenemos todo un mundo en México y en Japón, y ni hablar de las independientes de Estados Unidos. Pero me parece que resolvimos las incógnitas principales de este video, ¿no? ¿Para qué sirven los campeonatos? ¿Cuál es su prestigio? ¿Cómo se construye el prestigio? Y si está bien que sea un pasamanos o no. Depende de las intenciones del buqueo y hacia dónde se quiere llegar con ese título. Porque el campeonato en la lucha libre no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para desarrollar historias que vendan tickets y atraigan nuevos fanáticos. Hasta acá llegó el video de hoy, espero que les haya gustado, les haya resuelto dudas. Dejen sus comentarios porque quiero escuchar sus opiniones. ¿Cómo piensan ustedes que se construye el prestigio en los campeonatos de lucha libre? Denle me gusta al video, compártanlo, suscríbanse y nos estamos encontrando en otra oportunidad. Hasta luego.